Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que hemos podido tener. Gracias a Dios por también la lectura de su palabra. Gracias a Dios, hermanos, nuevamente por este día en el cual podemos estar congregados en su nombre, ustedes allá en sus hogares, nosotros desde aquí, y poder estar alabando juntos el nombre de nuestro Señor. Gracias a Dios por ello, hermanos. Vamos a tener el tiempo de la predicación, el tiempo de la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y como les mencionaban ahí en la lectura al principio de ese versículo de Proverbios capítulo 22, ahí está basado el tema, está basado el mensaje que estaremos estudiando en esta mañana, hermanos. Y quiero preguntarle, ¿serán importantes los avisos? ¿Serán importantes los avisos? Por ejemplo, el aviso de no estacionarse, ¿será importante? Sí, y más cuando dice ahí se ponchan llantas gratis, ¿verdad? Es importante ese aviso. ¿Será importante el aviso de no echarse clavados, curva peligrosa, no hacer fogatas, hombres trabajando, mantén tu sana distancia, que en nuestro tiempo lo podemos ver, quédate en tu casa, etcétera? ¿Serán importantes los avisos? Los avisos, hermanos, son señales, o mejor dicho, los avisos sean señalamientos, alarmas, circunstancias repetitivas, síntomas o consecuencias, pues las consecuencias, hermanos, aún las consecuencias vienen a ser avisos importantes en nuestra vida, que al igual que los demás, nos advierten sobre peligros o peligros mayores que podrían venir a nuestra vida si no hacemos caso. Si no hacemos caso. Los avisos, hermanos, son sumamente importantes, pero ¿hacemos caso de ellos? ¿Hacemos caso de los avisos, hermanos? Qué triste es la realidad que la gran mayoría de los seres humanos muchas veces no hacemos caso de ellos. Y entonces sufrimos las consecuencias. Como lo podemos ver, hermanos, en este tiempo. Pues a estas alturas de los contagios en algunas de las ciudades y estados de nuestro país, en donde se han multiplicado, sigue habiendo gente que no hace caso de las indicaciones, que hace caso omiso de las indicaciones. Por ejemplo, en Italia, en donde hasta la semana pasada, el 23 de mayo, había 229,327 casos de contagio por COVID-19 y un total de 32,735 decesos. En una publicación del grupo de noticias Foro TV, ese día del 23 de mayo se dice: sobre todo por las noches, los jóvenes en diferentes ciudades italianas se han estado reuniendo sin mascarilla y sin respetar la sana distancia. En la Ciudad de México, hasta el día de ayer, con 23,623 casos confirmados, 4,027 casos activos y 2,523 defunciones por COVID-19, en una publicación de Noticias Milenio Digital se dijo que en el metro, una de las zonas de alto riesgo de contagio, no respetan protocolos de sana distancia y algunos no usan el cubrebocas correctamente, ¿verdad? Se tapan solamente la boca, a veces se lleva de gargantilla, ¿verdad? Solamente acá en el cuello y no se usa de manera correcta. Otra publicación dice: en Ciudad de México no respetan sana distancia, tampoco usan cubrebocas, bajo una sombrilla se protegen del sol, pero no del COVID-19. Me llamó mucho la atención esta publicación. Se estaban protegiendo del sol, pero no del COVID-19. Aquí en Querétaro, hermanos, no cantamos mal las rancheras. En una publicación de noticias de Milenio Digital se dice que se espera para el 15 de junio el pico más alto de contagios en Querétaro. Pues entre otras cosas, y lo que va a suceder mañana, que algunos van a regresar a sus trabajos, no se ha respetado en los últimos días lo que es el asunto de no salir de casa, sobre todo a través de las fiestas que se realizan durante la noche. Yo creo que todos de esto hemos sido testigos, ¿cierto? Cómo se realizan esas fiestas, podemos ver a la gente andar como si nada, podemos ver a los jóvenes salir, podemos ver que la gente no sigue las indicaciones, no se cuida, no se protege, no sigue los avisos. ¿Hacemos caso de los avisos?
A nuestra naturaleza humana le cuesta trabajo hacer caso a los avisos. Y no solo, hermanos, con respecto a esta pandemia, sino a todo. Nos cuesta trabajo hacer caso a los avisos en cuanto a todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces hacemos caso hasta que ya el mal está sobre nosotros. Entonces ahí, si hacemos los ajustes necesarios, entonces ahí, si hacemos lo que deberíamos haber hecho, cuando sentimos ya el agua aquí, cuando sentimos el mal sobre nosotros, aunque a veces, hermanos, solo de manera temporal, cuando la vemos de veras y luego volvemos a lo mismo. Cuando vemos la situación difícil, la situación complicada, cuando vemos esas señales, cuando vemos las consecuencias, entonces hacemos caso, pero muchas veces es de manera temporal. Mientras la situación está ya, cuando pasa otra vez volvemos a las andadas y volvemos a lo mismo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que la necedad está ligada a nuestro corazón. De manera que en ocasiones, aún a pesar de experimentar las consecuencias, muchas veces no hacemos caso. ¡Qué tremendo es esto! Aún a pesar de experimentar las consecuencias, de sufrir el daño, de experimentar, ¿verdad?, ese dolor que viene a consecuencia de aquello que no hicimos caso, muchas veces por nuestra necedad no hacemos caso. Seguimos sin hacer caso. Esta es la razón de la importancia, hermanos, de la exhortación que la palabra de Dios nos hace en esta mañana a través de este proverbio. Hagamos caso a los avisos. Hagamos caso a los avisos. Este es el título de nuestro mensaje en esta mañana, hermanos, el cual está basado principalmente en este versículo que les invito a que nuevamente leamos. Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Proverbios 22, 3. Si ya lo tienen, hermanos, leámoslo y vamos a leerlo 3 veces de corridito, a fin de memorizarlo, de tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. 3 veces. Terminamos una y la otra y así 3 veces. Dice la palabra de Dios. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Habrá alguien que nos lo quiera decir? Bueno, ¿verdad? En este momento es un poquito complicado, pero aquí hay hermanos que sí lo podrían decir y tal vez ustedes también allá en su casa, ¿verdad? Lo podrían decir también ahí en su familia. A ver el versículo, que lo podamos memorizar. ¿Habrá alguien de los 3, aparte de mí, que estamos aquí, que lo quiere decir? Muchas gracias, hermano Eric. ¿Qué dice el versículo? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Muy bien, todos miramos al hermano Eric, ¿verdad? Esperando que lo dijera. Muy bien, Christopher, va por edades, hermano. Cristian, discúlpame, hermano. Cristian. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Amén. Y Junior. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. Así es, miren, todo lo que tiene que andar y todavía memorizarlo también, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. Vamos a decirlo juntos, ya a ver, sin ver, vamos a tratarlo de decir sin ver. ¿Qué dice? Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Qué tremendo, hermanos, lo que nos dice este versículo y que es necesario, hermanos, que hagamos caso a los avisos. Sobre este versículo vamos a estar hablando, pero antes vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido para poder meditar en ella. Queremos pedir, Señor, que tú sigas hablando a nuestro corazón de tal manera, Señor, que podamos hacer caso a esos avisos que se están presentando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder ser no como el simple, sino poder ser sabios,
poder ser prudentes, poder ser como el avisado, de tal manera que hagamos lo necesario para guardarnos de ese daño, para protegernos de ese mal. Ayúdanos, Padre bendito, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, hagamos caso a los avisos. Número 1, no seamos como el hombre simple. No seamos como el hombre simple, quien pasa y recibe el daño, como lo podemos ver en este versículo, Proverbios 22:3, que nuevamente, hermano, les invito a que lo repitamos, que lo digamos. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Pero también nos lo dice en el capítulo 27. Miren, vamos al capítulo 27, versículo 12. 27:12. Lo vuelve a repetir Salomón y nos dice aquí en el versículo 12, 27:12, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El otro dice y recibe el daño. Pero dice aquí, y llevan el daño. Lo llevan consigo, lo experimentan. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples no solamente lo reciben, sino llevan ese daño por no hacer caso. El hombre simple no pone atención, no presta atención, ni hace caso de los avisos, por lo que sufre las consecuencias. Lo podemos ver en el ejemplo de Sansón. ¿Lo recuerdan a Sansón? Que fue un simple. ¿Cuántos avisos, hermanos, tuvo Sansón? Dios de una y de otra manera, a través de las circunstancias, le estaba mostrando que estaba mal, que necesitaba corregir su camino, que no estaba actuando correctamente. Tan solo ahí en lo que nos relata Jueces 16, con Dalila, podemos ver que en varias ocasiones, de diferentes maneras, Dios le habló. Hubieron alarmas, hubieron advertencias. ¡Ey, Sansón! Se está acercando más el peligro. Estás en peligro. Te quieren capturar. Te quieren hacer daño. Esta mujer no es de confiar. Pero Sansón no hacía caso. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los simples no prestan atención. Pasan y reciben el daño. Sufren las consecuencias. Sansón no hizo caso a los avisos, hermanos, por lo que sufrió las consecuencias. Ahí en Jueces 16, 20 y 21 podemos ver cómo, confiado en sí mismo, dijo, esta vez saldré como las otras. Pero él no sabía que Jehová ya no estaba con él. Y qué tremendo, podemos ver cómo lo humillaron, cómo lo escarnecieron, cómo sufrió, le sacaron los ojos, lo esclavizaron. Todo lo que experimentó, ¿por qué? Porque no hizo caso a los avisos. Y es que, hermanos, ante todos los peligros, siempre hay avisos. Hay advertencias, hay señales, hay alarmas, hay focos rojos que se prenden, que nos están advirtiendo de un peligro. Hagamos caso a los avisos. No seamos como el hombre simple, quien pasa y recibe el daño. Pero también, hermanos, quien es falto de entendimiento. Miren, por favor, lo que dice ahí en Proverbios 7. Proverbios 7, versículos 6 y 7. Proverbios 7, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. ¿Entre quiénes? Entre los simples, de quien estamos hablando, entre los simples. Consideré entre los jóvenes que estaban entre los simples a un joven, ¿cómo? Falto de entendimiento. Hermanos, hagamos caso a los avisos. No seamos, hermanos, como el hombre simple, quien es falto de entendimiento. Falto de entendimiento, hermanos, nos habla de una persona carente de discernimiento, que no se da cuenta de la realidad de las cosas, que no ve el mal en medio de lo que aparenta ser bueno. Dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin, dice, es camino de muerte. ¡Qué tremendo es esto! Hermanos, el hombre simple es carente de entendimiento. No se da cuenta del peligro, ve las cosas, no, está bien, no pasa nada, no hay ningún peligro.
No tiene ese discernimiento para poder ver más allá de lo que aparenta ser. En otras palabras, es una persona que es fácilmente engañada, que es ingenua. Una persona así se cree la mentira de que puede participar de lo malo y no pasa nada, porque es falto de entendimiento. Se cree esta mentira, que puede estarse revolcando, hermanos, que podemos estarnos revolcando en el lodo del pecado, en el fango de este mundo, y que no va a pasar nada. Un papá o una mamá así, falta de entendimiento, se cree la mentira de que sus hijos son muy maduros como para poder hacer algo malo. No, mis hijos no son capaces, no, ellos no harían eso. Dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire, que no caiga. Hermanos, somos tentados, somos débiles. Pero a veces con esa carencia, esa falta de entendimiento, de discernimiento, nos creemos esa mentira de que nuestros hijos son muy maduros. Aún cuando, no, papá, ¿cómo crees? O no, mamá, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Hermanos, eso es lo que le sucede a una persona falta de entendimiento. Una persona falta de entendimiento, hermanos, lo podemos ver también en un papá o una mamá así, que se cree la mentira de que con hablar con sus hijos y decirles que no está bien lo malo que hacen, ¿verdad? Con eso es suficiente. Y no les disciplinan, no les estorban, como podemos ver el ejemplo de Eli, ¿cierto? Era falto de entendimiento. Era fácilmente engañado. Creía que con decirle a sus hijos, no, hijos míos, no está bien lo que oigo acerca de ustedes. Lo que están haciendo, muchachos malos, a ver, corrijan su camino. Y sí, papá, no te preocupes, ya, ok, hijitos, está bien. Pensaba que con eso era suficiente. Sin embargo, Dios lo llamó a cuentas. Y le dijo la razón por cuanto no había estorbado a sus hijos. Pero a veces nos pasa así. Y sufrimos el daño y experimentamos el daño porque somos carentes de entendimiento. Un joven carente de entendimiento se cree la mentira de que lo placentero de la vida se encuentra en los vicios, en la inmoralidad sexual, en la vanidad, en lo material y en las riquezas. Porque hay falta de entendimiento, de discernimiento. No nos damos cuenta de las consecuencias que van a venir a nuestra vida por ello. Una persona a falta de entendimiento no tiene discernimiento entre el bien y el mal. No sabe qué es lo mejor que puede guardar en su corazón y que debe excluir, por lo que es fácilmente engañada. En donde podemos ver también que una persona así se cree la mentira de que puede estar con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en las cosas del mundo y no hay ningún problema. Y no pasa nada. Y no va a haber consecuencias en nuestra vida. Cuando no es así, este mundo mancha, este mundo arrastra, este mundo corrompe, este mundo esclaviza, este mundo nos pone enemistad contra Dios. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, el coqueteo con el mundo, el llevarla bien con el mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera, no hay excepción. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, qué tremendo, se constituye enemigo de Dios. Pero eso cuando falta, cuando hay una ausencia de discernimiento en nuestro corazón. Cuando somos simples, cuando tenemos carencia de entendimiento, hermanos, hagamos caso a los avisos. No seamos como el hombre simple, quien por lo mismo es fácil de seducir. Es fácilmente es seducido por todo lo que este mundo nos ofrece. De hecho, la palabra simple viene de una palabra hebrea que significa fácil de seducir, fácil de diluir y atraer, fácil de tentar o persuadir. Y entonces es ahí donde nuestras convicciones fácilmente son diluidas. Cuando la palabra de Dios y los principios, por nuestra falta de entendimiento, fácilmente es diluida en nuestra vida. Hermanos, hagamos caso a los avisos. No nos dejemos seducir como el hombre simple que cae fácilmente atrapado por las redes de todo lo que ofrece este mundo. Miren lo que dice aquí en Proverbios 7, en donde podemos ver ahí que es tentado con una mujer. Dice la palabra de Dios, Proverbios 7, versículo 8 al 23. Fácilmente seducido.
Dice, porque dije 7, ¿verdad? Proverbios 7, 8 al 23. Vamos a leerlo en forma alterna. Yo leo el versículo 8, ustedes el 9 y así nos unimos en el 23. Dice así: el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Así es el mundo. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su... ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es esto! Dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las primicias para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe, no será dado cuenta, no sabe que es contra su vida, contra su bienestar, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Eso es lo que pasa en nosotros en medio de todo lo que este mundo nos ofrece, aún en medio de este tiempo. Aún en medio de este tiempo. Hermanos, hagamos caso a los avisos. No seamos, número 2, no seamos como el hombre necio, quien no hace caso y sufre, como podemos ver en el hombre simple. No hace caso y por lo tanto sufre. Vamos a regresar ahí a Proverbios en el capítulo 7, versículo 22, en el que leíamos, hermanos. En el versículo 22, nuevamente, hermanos, por favor, ¿qué dice? Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Por qué? Porque ha sido necio, ha sido insensato, no ha hecho caso. Y ahora las consecuencias están sobre él. Hermanos, no seamos como el necio, como el hombre necio que no hace caso y sufre, quien al igual que el simple también es falto de cordura. No hay cordura en él, no hay sensatez, no hay responsabilidad por lo que toma decisiones irresponsables, no pensadas. Miren lo que dice ahí adelantito, por favor, Proverbios 8:5. Proverbios capítulo 8, versículo 5, si me ayudan a leer lo que dice. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. ¿Qué se les invita a los necios? A entrar en cordura. Porque no hay cordura. El necio no piensa, ni actúa con buen juicio, ni con prudencia, ni con sensatez, ni con responsabilidad. Por lo que ante los avisos, cantidad de avisos que se han presentado en su vida, no hace caso. Y sigue adelante sufriendo, experimentando las consecuencias. Una y otra vez. Una y otra vez. Miren, escuchen por favor lo que dice Proverbios 10:21, que nos lo va a leer nuestro hermano Eric.
Proverbios 10:21. Escúchenlo, por favor. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Hermanos, tenemos el ejemplo de Caín, quien ante la advertencia de Dios no hizo caso. Fue necio, ¿lo recuerdan? El semblante de Caín había decaído, su corazón había decaído. ¿Por qué? Porque Dios no lo miró con buenos ojos, con agrado, a él y a su ofrenda. Todo lo contrario con su hermano Abel, a quien sí miró con buenos ojos, con agrado, pero a él no. De tal manera que su semblante decayó, su ánimo decayó, pero no nada más decayó, sino que en su corazón había odio, coraje, rencor, resentimiento para con su hermano. Y estaba el pensamiento de hacerle daño, de matarlo, de acabar con él. Por lo que Dios le advierte. Dios va a su encuentro y le advierte, le habla que cambiara de parecer, pues el pecado estaba a la puerta, pero no hizo caso. Dice ahí en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, porque Dios lo sabía, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y así fue. Salió Caín, invitó a su hermano a salir con él y entonces lo mató. ¡Qué tremendo! Caín, hermanos, manifestó su falta de cordura y necedad al no hacer caso de la advertencia de parte de Dios y matar a su hermano. Por lo que después lo vemos cosechando las consecuencias. Podemos verlo cosechando, experimentando las consecuencias, hermanos. Hagamos caso a los avisos. No seamos como el hombre simple. No seamos como el hombre necio. Seamos como el hombre prudente. Seamos como el hombre prudente, quien mira bien sus pasos, se fija en sus pasos. Miren lo que dice Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 15. Proverbios 14, 15. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado, que habla del prudente. El avisado mira bien sus pasos, hermanos. El hombre prudente, a diferencia del simple, lo examina todo y discierne bien las cosas. De manera que se fija bien por dónde anda y hace caso de los avisos. La versión de la Biblia, Dios habla hoy, nos dice con respecto a este versículo lo siguiente. El imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. Se fija por dónde anda. Hermanos, es necesario que nos fijemos bien por dónde andamos. Que seamos precavidos. Que pensemos en las consecuencias de lo que podría venir a nuestra vida por cada paso que damos. Este paso que doy o que quiero dar o que pienso en dar, ¿qué consecuencias traerían, acarrearían a mi vida? Necesitamos pensar cada paso que vamos a dar. Algo que en nuestros días muchas veces no se nos da. Muchas veces no hacemos. No nos detenemos a mirar nuestros pasos, cómo andamos. De hecho, en Efesios nos dice que debemos de andar como sabios y no como necios. Tenemos que mirar, gracias hermano, tenemos que mirar cómo andamos. ¿Cuáles son nuestros pasos? Y muchas veces, hermanos, se escucha, es que no pensé que fuera a ser así. Porque muchas veces de nuestros labios salen estas palabras. Porque muchas veces no nos detenemos a pensar lo que podría venir a consecuencia de ello. Seamos, hermanos, como el hombre prudente, quien mira bien sus pasos y quien también ve el mal y se esconde, como ese versículo que estamos estudiando. Proverbios 22:3, no lo busquen porque ya se lo saben de memoria, ¿qué dice? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado es el hombre prudente, es el hombre sabio. Ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Se esconde. Hermanos, el esconderse del mal, el guardarse del mal, el huir del mal, no es una señal de cobardía, sino de prudencia. De prudencia.
En ocasiones pensamos que una persona que se esconde, una persona que se guarda o una persona que huye del mal es un cobarde, ¿cierto? Y le dice cobarde, ¿verdad? Gallina, ¿verdad? No quiere. Pero eso no es ser cobarde, eso es ser sabio. Eso es ser prudente. Porque estamos previendo las cosas que pueden venir a nuestra vida por andar en esos malos, por ceder a eso malo, a esas tentaciones, a lo que está mal y que este mundo nos ofrece. Por lo que el hombre prudente, hermanos, es aquel que oye la instrucción y la advertencia y actúa correctamente a fin de esconderse, es decir, apartarse, a fin de evitar que el mal le alcance, como lo podemos ver allí en Mateo 7 con el hombre sabio y el hombre necio, ¿cierto? Que el hombre sabio edificó su casa ¿en dónde? Sobre la roca, porque escuchó la instrucción. De tal manera que él dijo, no, yo no quiero que mi casa se derrumbe. Yo no quiero experimentar el daño. Cuando vengan las pruebas, cuando venga la adversidad, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan las tentaciones, yo quiero estar firme. De tal manera que hizo lo que debía hacer, actuó de acuerdo a ello. Pero no el necio, quien hizo su casa sobre la arena, en donde no hay fundamentos, no hay cimientos firmes. Y cuando vinieron las mismas pruebas que le vinieron al hombre sabio, pero él se mantuvo firme, el hombre necio no fue así. Golpearon con fuerza contra su casa. Golpearon con ímpetu contra su vida. Y entonces su casa cayó. Porque no estaba fundada en donde debería haber estado fundada. ¿Pero por qué fue? Porque oyó y no hizo caso. No hizo caso de las instrucciones. No hizo caso de las advertencias. Y tal vez le decían, hey, ahí no construyas, es arena, el agua se la va a llevar, tu casa se va a caer. No hizo caso. No pasa nada, está bien, mira mi casa, grande, hermosa, al lado de la playa, tal vez, ¿verdad? Mira, aquí tengo a la puerta, ¿verdad? El agua, no pasa nada. Y después sí pasó. Y eso es lo que muchas veces nos pasa en nuestra vida porque somos necios, insensatos, somos como el simple, no hacemos caso. Y decimos muchas veces, no pasa nada. Pero después terminamos diciendo, sí pasó, sí pasa algo. Y experimentamos las consecuencias. Hermanos, no seamos como el hombre simple, como el hombre necio, como el hombre insensato, imprudente. Seamos como el hombre prudente, como el hombre sabio. Todo lo contrario, hermanos, con el insensato. El hombre sabio, hermanos, hace lo correcto, pero el insensato no. Quien es también soberbio, es decir, sabio en su propia opinión, por lo que tiene una actitud terca, insolente y contenciosa que lo lleva a actuar muy despreocupadamente de manera contraria a lo que es correcto, ¿verdad?, hacer. Y entonces recibe el daño. No pasa nada. Y entonces no hace lo que debe de hacer. No así el avisado, hermanos, con quien está la sabiduría, porque ve el mal y se esconde. Con el hombre prudente está la sabiduría. Miren lo que dicen estos dos versículos, Proverbios 13:10. Escúchenlo, por favor, nuestro hermano Cristian nos va a ayudar a leerlo en voz alta. Ustedes lo pueden leer también en voz alta junto con él. Proverbios 13, versículo 10. ¿Qué dicen? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Una vez más, hermano, por favor. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Gracias. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados, que ya vimos, son los prudentes, está la sabiduría. 14:16, por favor, Junior. ¿Qué dice? 14:16. Proverbios 14:16. No les digo, hermanos, tiene que estar en todo, ¿verdad? El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Gracias, hermano. Gracias. Una vez más, ¿qué dice? El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Qué tremendo. Dice, el sabio teme, no un miedo, sino un temor, ¿verdad?, que lo lleva a la prudencia y se aparta del mal. Mas el insensato, ¿cómo se muestra? Insolente y confiado. Tiene una actitud insolente y confiada, de tal manera que dice, no pasa nada. Y sigue adelante, pero entonces recibe, lleva el daño en su vida. Hermano, el hombre prudente, que es un hombre sabio, ve el mal y hace caso.
Actúa de manera correcta a fin de evitar el daño. Hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Hagamos caso a los avisos, hermanos, que nos muestra que algo no anda bien en nuestra vida, o que no anda bien en nuestro matrimonio, o que no anda bien en nuestra familia, o inclusive que no anda bien en nuestra iglesia, y hagamos los ajustes necesarios. Hagamos caso a los avisos que nos muestran que algo no anda bien con nuestros hijos, padres, que están desanimados, que vemos que hay desaliento en su corazón, que algo les está afectando. Hagamos caso. Y hay diferentes señales, diferentes alarmas, diferentes advertencias, y lo vemos muchas veces y no hacemos nada. No hacemos nada al respecto, cuando es nuestra responsabilidad, hermanos, y después experimentamos las consecuencias. Hagamos caso a los avisos que nos muestran que nuestros hijos se están enfriando espiritualmente y están cayendo en mundanalidad, o inclusive nosotros también podría suceder, porque eso se ve. Ayer veíamos con los matrimonios, hermanos, un ejemplo que en esta semana leí, pero algo que no les comenté que decía en este libro, decía, cuando un cristiano no está cultivando su vida espiritual un día, él mismo lo nota. Cuando son 2 días, su familia lo nota. Pero cuando son más días, todos lo notan. Es algo que se ve. Es algo, hay diferentes señales que nos muestran que nuestra vida espiritual está decayendo. Que la vida espiritual de nuestros hijos está decayendo. Que hay mundanalidad en su vida, en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de vestir. Algo les está atrapando, les está cautivando, les está fascinando, de tal manera que los afectos para con nuestro Señor Jesucristo ya no son los mismos. Su primer amor ha decaído. Hagamos caso a esos avisos. Lo queremos remediar ya cuando las consecuencias están sobre nosotros. Cuando es necesario atenderlo, cuando esas advertencias, esas señales se están manifestando. Hagamos caso a los avisos que nos muestran que estamos pasando mucho tiempo en el celular, lo cual no es nada bueno. Hay muchos avisos. Problemas en la casa, tal vez, porque estamos pasando mucho tiempo en el celular. En nuestra propia vida lo podemos notar, en nosotros, e inclusive en la salud, en el cuerpo, dolores de cuello, ¿verdad? Que estamos teniendo por estar en esa posición. En nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra rebeldía, tal vez. Ahí se ve mal. Hagamos caso. Hagamos caso a las indicaciones que nos dicen que si bien el celular es muy bueno, es un muy buen remedio de comunicación y una herramienta muy útil en nuestros días, hermanos, lo estamos viendo, es una muy buena herramienta, es también un medio, y ojo, hermanos, es un medio por el cual el diablo está robando nuestro tiempo. Está robando nuestro tiempo. Está cautivando nuestra mente y nuestro corazón. Está enfriando nuestros afectos para con Cristo y alejándonos de su palabra bendita y la oración. Está corrompiéndonos en nuestra vida a través de todo lo que este mundo ofrece, a través del celular y del internet. Hermanos, hagamos caso a los avisos. Hagamos caso a las advertencias. Hagamos caso a las advertencias que nos muestran que lo que estamos mirando, que lo que estamos escuchando o lo que estamos haciendo nos está contaminando y corrompiendo. Porque eso es lo que hace, hermanos, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que miramos, lo que hacemos. Hermanos, nos corrompe, nos contamina. Hagamos caso a las advertencias que nos dicen, hermanos, que estamos en peligro, no solo en cuanto al coronavirus, sino en cuanto a todas las áreas de nuestra vida, hermanos, porque lo más peligroso en este tiempo no es el coronavirus. Eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es lo que siempre ha existido. Es la influencia del pecado en nuestro mundo. Es la intención constante de nuestra carne a tomar el control de nuestras vidas. Lo más peligroso es el pecado. Eso es lo más peligroso. Hagamos caso a los avisos. Hermanos, no solo el coronavirus nos está afectando en este tiempo, también lo están haciendo los vicios. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuántos han sufrido por esa ley de ¿cómo le llamaron? De abstimia, ley seca. Ley seca, ¿verdad? ¿Cuántos sufrían?
que no podían tomar, no podían comprar vino, licor, y sacaron lo clandestino, ¿verdad? Pero también hubo consecuencias a cargo de eso. Y entonces lo empiezan a... ¡Qué tremendo es ver las personas formadas para comprar cerveza, para comprar licor! Los cigarros, porque por la ansiedad se está fumando más. Las drogas que están consumiendo, y nosotros enfocados en el coronavirus, cuando hay otros vicios que están afectando a la humanidad. La ociosidad, el tener más tiempo sin hacer nada, dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. El celular y el internet, que ya lo mencionamos. Los videojuegos. Qué tremendo, hermanos, qué videojuegos han sacado hoy en día. Si antes se espantaban nuestros padres de los videojuegos que sacaban, ¿verdad? Street Fighter de ese entonces, no me acuerdo cuál otro, ¿verdad? Que había en ese entonces. Pero ahora todos los videojuegos que hay, qué tremendo, ¿verdad? Cuando era una velita, ¿se acuerdan? Una velita y con tu botoncito, bueno, eran 2 botoncitos y ahí estabas, ¿verdad? Híjole, yo nunca tuve Nintendo, yo creo que si acaso tuvimos Atari, pero éramos felices con el Atari. Pero qué tremendo ahora todo lo que han sacado. Y todos los videojuegos, todo lo que presentan y que en este tiempo está cautivando la mente, el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros niños. ¡Qué tremendo! Que están corrompiendo sus vidas, que están sembrando violencia, inmoralidad en sus vidas. Hermanos, el ser sedentarios, el estar en nuestra casa sin movilidad, ya lo hablábamos, la pereza, el control de las emociones que en este tiempo también está afectando. Las emociones están controlando y están ocasionando muchos problemas, hermanos, y muchas otras cosas más. No seamos como el simple. Y sigamos adelante expuestos a experimentar un mayor daño. Tal vez, hermanos, del que ya pudiera existir. Hagamos caso a los avisos. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para hacer caso? ¿Algo más fuerte en nuestra vida? ¿Algo más duro? ¿Algo más trágico en nuestra vida? ¿No ha sido, hermanos, suficiente ya con lo que hemos experimentado hasta este momento? Dice Pablo, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¡Qué tremendo! Pensemos en aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. ¿Cómo fui a hacer eso? ¿Cómo fui a pensar de esa manera? ¿Cómo fui a incurrir en eso? ¿Qué fruto teníamos de eso? ¿Qué fruto hemos tenido, hermanos, de todas aquellas cosas malas? De estar en el mundo, de regocijarnos en el mundo, de permitir que todas esas cosas nos corrompan. ¿Qué hemos experimentado a través? ¿Queremos algo mayor? Hagamos caso a los avisos. Número 4 y último. Seamos sabios y volvámonos a Dios. Hagamos caso a los avisos. Seamos sabios y volvámonos a Dios. No seamos, hermanos, como el pueblo de Israel, que ante las advertencias de Dios no hicieron caso y no se volvieron a Él. No hicieron caso y no se volvieron a Él. Miren lo que dice Amós. Amós capítulo 4, versículos 6 al 13. En esta semana, hablando con mi mamá, le pregunté, le digo, oye, ¿crees que sería bueno para la cadena? Porque le invité para la cadena de oración y gracias a Dios estuvo orando también con nosotros. Y le preguntaba, ¿hay alguna petición por la cual crees que sea importante? Se lo pregunté a varios hermanos y a ella le dije que podamos pedir. Y ella me compartió esta cita. Y ella me dijo que nos volvamos verdaderamente a Dios. Ahí es donde Dios empezó a trabajar para poder complementar este sermón. Y el que viene la siguiente semana. Porque qué tremendo es, hermanos. Todo lo que experimentó el pueblo de Israel y aún así no hizo caso. Y vino a su vida un mayor mal. Miren lo que dice Amós. Amós capítulo 4, versículos 6 al 3. Amós 4, 6 al 3. ¿Sí está, hermanos? ¿Sí está? Ahí está, Amós 4, 6 al 13, perdón, al 13. Como 6 al 3, ¿verdad? Amós 4, es que el hermano Eric me distrae, ustedes no saben nada, ayer estamos hablando de culpar a otros, la culpa fue mía. Amós 4, 6 al 13, ¿sí? Fíjense, qué tremendo. Leámoslo en manera alterna, en forma alterna. Yo leo el 6, ustedes el 7 y nos unimos en el 13. Miren lo que dice. Os hice estar a diente limpio, hablando de la escasez de alimento, no había alimento, en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos.
mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¡Qué tremendo! El hedor, lo que ha sucedido en varios países, ¿o no? Gente que ha hablado inclusive del hedor de los cuerpos ahí, muertos en las calles, en los patios. ¡Qué tremendo! Y les dice Dios, y no os volvisteis a mí, dice Jehová. 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, hablando de los juicios de él, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Qué constante podemos ver aquí, hermanos, a un Dios, nuestro Dios maravilloso, que por su misericordia, hermanos, una y otra vez, dando advertencia a su pueblo, hablándoles, mostrándoles diferentes señales que se volvieran a él. Sin embargo, podemos ver la constante necedad del pueblo, el insistir en lo malo y no volverse a Dios. Qué tremendo fue esto, hermanos. Dios le dio muchas oportunidades y les habló de diferentes maneras, avisándoles y advirtiéndoles que no siguieran en sus malos caminos. Sin embargo, no entendieron, porque tiempo después del profeta Amós, podemos ver que el pueblo continuó, el pueblo de Israel, sin hacer caso, y entonces vino la consecuencia mayor, y fueron llevados cautivos. Vamos por favor a Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes 17, versículos 5 al 23. Primero de Reyes 17, 5 al 23. Diecisiete, 5 al 23, hermanos. Es una lectura también larga, pero démonos cuenta, hermanos. ¿Qué es lo que sucede cuando no hacemos caso? Cuando no nos volvemos a Dios de verdad. Cuando no hacemos los ajustes en nuestra vida. Nos sucede como al simple. Pasamos y recibimos el daño. Pasamos y llevamos el daño. Sufrimos las consecuencias. Dice la palabra de Dios, hermanos, Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 23. Yo leo el 5, dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. No, yo me equivoqué, hermanos. No es primero, es Segundo de Reyes. Ahí estaba hablando de Elías, ¿verdad? Aquí está. Sí, es Segundo de Reyes 17:5. Dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto,
debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Síganme con sus vistas, hermanos. Dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y le hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra Siria hasta hoy. ¿Pero por qué fue? Porque no hicieron caso, porque no se volvieron a Dios de verdad, hermanos. El peligro de no volvernos a Dios es ser cautivos y padecer a causa de ello. Ese es el peligro. Hermanos, hagamos caso de los avisos. Seamos sabios y volvámonos a Dios, lo cual implica arrepentirnos y buscarle cada día haciendo lo bueno y no lo malo, como también ahí en Amós capítulo 5, después de que habla en el capítulo 4, que no se volvieron a Dios, dice: buscad a Dios y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscad hacer lo bueno y no lo malo. Hermanos, solamente podremos vivir bien buscando al Señor, estando cerca de Él. ¿Estamos siendo avisados de algo? Hay avisos, alarmas, advertencias que nos están mostrando que necesitamos tener cuidado y hacer ajustes en nuestra vida. Hermanos, hagamos caso a los avisos. ¿Qué estamos esperando para hacer caso? ¿Algo más fuerte en nuestra vida? ¿Las consecuencias? ¿Una reprensión? ¿No ha sido ya suficiente con lo que hemos estado experimentando? Hermanos, hagamos caso. Hagamos caso. Volvámonos a Dios. Arrepintámonos, dejemos aquello malo en nuestra vida, cambiemos, quitemos aquello que nos está contaminando, que nos está apartando del Señor, y volvámonos a Él, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito,
Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos en esta mañana qué importante es que hagamos caso a los avisos. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes para poder hacer caso y poder hacer lo necesario a fin de no experimentar las consecuencias, ese daño. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a volvernos verdaderamente a ti, Señor, arrepentidos con un corazón contrito y humillado delante de ti. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, ahí en tu casa, puedes aún estar escuchando y estar en esa actitud de oración. Quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿hay algo en lo cual necesitas cambiar? ¿Hay avisos, advertencias que el Señor te ha estado dando en cuanto a tu vida, en cuanto a tu familia, en cuanto a tus hijos, padres, en cuanto a tu vida, joven? Algo que necesitas cambiar, corregir, que necesitas dejar, que necesitas abandonar, de lo cual necesitamos despojarnos. Hagamos caso. Hagamos caso. Volvámonos a Dios arrepentidos. Pidámosle perdón, hermanos. Busquémosle cada día. Hagamos los ajustes necesarios. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero decirle que solamente con Cristo es posible esto. El poder seguir el camino correcto y el poder ser librados del daño, de todos esos peligros. Cantábamos que en Cristo hay libertad. Solamente Él puede liberarnos. Solamente Él puede darnos un borrón y cuenta nueva. Solamente Él puede ayudarnos a hacer los ajustes necesarios. Él vino para darnos la solución de nuestro más grande problema, que es el pecado. Por lo que Él está esperando, después de que murió y resucitó, ahora está esperando que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y pongan su fe en Él, invitándole a entrar en su corazón. ¿Le gustaría hacerlo a usted? Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si usted desea venir a Cristo, yo le invito a que repita conmigo esta oración. Cristo, reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Creo que tú eres el único que me puede salvar. Te abro la puerta de mi corazón. Entra, mora en mi corazón, sálvame. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de nuestro Señor, por esa advertencia que nos ha dado en esta mañana. Hermanos, hagamos caso a los avisos. Dice la palabra de Dios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Pueden repetir conmigo ese versículo que dice? Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Gracias por su atención, hermanos.